presidente del Aeroclub Rosario. Nosotros venimos haciendo charlas muy seguido. Generalmente atendemos a nuestros socios en la información. En estas charlas están orientadas a informar a los socios que son pilotos privados de avión y piloto comercial de avión. O sea, en ese sentido, hacemos charlas para la etapa en la que se encuentran la gran mayoría de nuestros socios, asistirlos, entusiasmarlos, o a brindarle información que les sea útil en este momento. Por eso no hacemos charlas de, por ejemplo, aviones de combate que hemos visto, o aviones comerciales que vemos muy seguido a nivel comercial, perdón, a nivel nacional, y tratamos de asistirlo en esta información que vamos necesitando en nuestros clubes, que veo que la mayoría de los clubes son similares. Así que, bueno, en eso estamos orientados. En este caso, con Walter estuvimos viendo la necesidad de designar a los pilotos, yo me incluyo, sobre el tema de helicóptero. Los pilotos de avión y pilotos de planeadores realmente no conocemos, tenemos mitos, manejamos información sin conocimiento de este tema. Entonces, por eso fue invitado Walter, que es socio del Aeroclub Rosario, y para que trate de ayudarnos en este aspecto. Les cuento un poquito quién es Walter. Además de ser tan importante y ser socio del Aeroclub Rosario, Walter ahí se formó como piloto privado de avión. También se formó como piloto de planeadores en el Club de Planeadores Rosario. Se formó como piloto comercial de helicóptero en el Aeroclub Casilda. Cualquier error me lo decís, Walter. Y bueno, trabajó con Sicaré, como él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Rosario, y trabajó como ingeniero en Sicaré, como modelista, como piloto de prueba, piloto de seguridad. Actualmente está trabajando en la empresa Elitronador, que recién uno de sus socios se presentó. Y bueno, y hoy está de maestro de todos nosotros para desasnarnos de muchas cosas que no conocemos del tema helicóptero. Así que Walter, adelante cuando quieras. Muchas gracias a todos por estar. Y bueno, cualquier pregunta lo vamos haciendo de la manera que se proponía recién, si les parece bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación y bueno, ante todo por haberme invitado a compartir este momento de charla de helicóptero, que es lo que me gusta, y bueno, y supongo que a ustedes también les va a gustar. Es todo lo referente a aeronáutica, es un tema apasionante, y bueno, gracias por la invitación y comencemos. Yo lo que voy a hablar es de conceptos básicos del helicóptero y cosas que me llamaron la atención cuando empecé a volar y que, bueno, que todavía sorprende a los pilotos de avión o pilotos de otro tipo de aeronave cuando charlamos del tema. Vamos a hablar de los comandos, las maniobras y autorrotación. Bueno, como bien aparecen estos mensajitos. Ahí. Cualquier pregunta, por ahí pueden irme echándola mientras hablo, o al final me pueden preguntar lo que quieran y dentro de mis posibilidades les voy a responder. No sé si se ven las diapositivas. Se ven perfectas, Walter. ¿Ahí se ven los comandos? Se ven los comandos perfectamente bien. Bueno. Vamos a empezar con los comandos del helicóptero. Acá hay una vista, un dibujito desde la posición del piloto. Ahí se ve la palanca del comando cíclico en celeste, que está por lo general entre las piernas. Se acciona con la mano derecha del piloto. Después tenemos la palanca del paso colectivo, que está
a la izquierda del piloto, que es esta palanca en rojo. Una de las cosas que me llamó la atención al principio es la posición del acelerador. En la misma palanca está el acelerador, el accionamiento del acelerador del helicóptero, que es una empuñadura que se gira similar a un motor fuera de borda de una lancha, por ejemplo. Que dicho sea de paso, es algo que me costó mucho acostumbrarme, porque se acelera en sentido contrario que un motor fuera de borda. Así que si alguien está acostumbrado a esos motores, le va a costar acostumbrarse. Después tenemos los pedales, que al igual que en los aviones, controlamos la guiñada. Una cosa curiosa también de esta imagen es que el piloto o el comandante de la aeronave, en la mayoría de los helicópteros, va sentado a la derecha, a diferencia de los aviones, que la mayoría van a la izquierda. Bueno, mayormente la teoría más acertada para mí es sobre todo en los helicópteros grandes, que tenemos la consola central. Entonces, al estar el comandante sentado del lado derecho y la mano que puede soltar de los comandos es la izquierda, momentáneamente puede ir soltando la mano izquierda y accionar la radio, por ejemplo, el altímetro, lo que tenga en la consola central. Si bien hay helicópteros que se pilotean desde la izquierda, lo más común es ver que el comandante vaya sentado a la derecha. Bueno, supongo que todos lo saben, y si no lo saben se los cuento. La palanca de paso colectivo, que es esta rosa que tenemos aquí, se utiliza para aumentarle el paso a todas las palas colectivamente, por eso se llama paso colectivo. O sea, se aumenta el paso a todas las palas, si es un helicóptero de 2 palas, a las 2 palas al mismo tiempo, la misma cantidad de grados. Ahora vamos a la siguiente. Bueno, con estos comandos, con los 4 controles de vuelos similares a los del avión, controlamos, en el caso del helicóptero, 6 grados de libertad. En el avión, a diferencia del avión, que se controlan 4 grados de libertad. Con el acelerador, el elevador y los pedales, en el avión se controlan 4, bueno, en el helicóptero tenemos 6 grados de libertad, que son que el helicóptero puede avanzar, retroceder, subir verticalmente, bajar verticalmente, después desplazarse lateralmente, hacia derecha e izquierda, y después tenemos la guiñada, el aleveo y el cabeceo. Otra cosa, un tema de por qué es tan difícil pilotear un helicóptero, una de las cuestiones es la siguiente. Por ejemplo, si en el helicóptero accionamos el paso colectivo, la palanca esta que dijimos que sirve para aumentarle el paso a todas las palas al mismo tiempo, o sea que me va a dar mayor empuje, o sea que si el helicóptero está en estacionario y yo subo el colectivo, tendría que teóricamente ascender el aparato verticalmente. Pero bueno, el tema no es tan sencillo, porque yo al accionar el paso colectivo, al aumentarle el paso a todas las palas, el rotor va a tender a disminuir su velocidad de rotación. Voy a tener que darle mayor potencia, o sea, abrir el acelerador para mantener las RPM. Al darle mayor potencia estoy generando mayor torque, que bueno, como sabemos, el torque que genera el rotor principal se contrarresta con el rotor de cola. Para que, si yo estoy generando mayor torque, el helicóptero va a tender a girar la nariz hacia la derecha, en el caso de los helicópteros que estamos acostumbrados. Para controlar la guiñada hacia la derecha, tenemos que accionar el pedal izquierdo. El pedal izquierdo lo que me va a hacer es
Aquí tenemos una imagen del helicóptero desde arriba. Lo que voy a lograr accionando el pedal izquierdo es que la nariz se mantenga en la posición que yo quería, o sea, tender que la nariz vaya para la derecha. Para eso el rotor de cola va a estar soplando mayor cantidad de aire hacia la izquierda. No sé si me siguen hasta ahí, es un trabalengua. Pero la forma que yo lo quiero explicar, algo sencillo, es que al soplar mayor viento hacia la izquierda, el rotor de cola, el helicóptero se va a tender a desplazar hacia la derecha. Entonces el piloto tiene que compensar esa traslación aplicando cíclico hacia la izquierda. A lo que voy con todo esto es que en el helicóptero, al accionar uno solo de los comandos, no estoy afectando un solo grado de libertad. Estoy afectando el comportamiento de todo el helicóptero. Entonces yo tengo que compensar con los restantes 3 comandos para mantener la actitud que quiero. Bueno, eso es algo de lo que me llamó la atención y es uno de los motivos por qué cuesta tanto agarrarle la mano al helicóptero. Sobre todo a un piloto de avión con muchas horas, lo que noté que cuesta es el accionamiento de los pedales sobre el resto de los comandos. Ya que, bueno, en el avión los pedales son menos sensibles al accionamiento, o sea que hay que hacerle mucha fuerza o mucho recorrido para que reaccione el avión. En el helicóptero no es así, con poco movimiento que yo le doy a los pedales, el helicóptero reacciona muy sensiblemente, muy rápidamente. Eso es algo que cuesta, siendo un piloto de avión experimentado, es lo que más le cuesta al querer aprender a volar el helicóptero. Después, otra cosa que me llamó la atención, o que llama la atención, es que el comando cíclico, o sea, la palanca que usamos con la mano derecha, la que se usa para el alabeo y el cabeceo del helicóptero, lo que hace es modificar la posición del disco rotor. Como se pueden imaginar, las palas del rotor principal del helicóptero, al estar girando, forma un disco rotor que se le llama, que es más bien un cono por la conicidad que se forma con las palas cuando están soplando, pero básicamente podemos imaginarnos como si fuera un ala redonda que tiene el helicóptero ahí arriba. Lo que hace el comando cíclico es mover ese disco rotor, o sea, girarlo alrededor del punto de amarre que tiene el disco, que tienen las palas. Por ejemplo, en este caso, en este dibujo, tendríamos el cíclico aplicado hacia atrás, ya que vemos que está el disco rotor inclinado hacia atrás. Eso nos genera un empuje. Bueno, este disco rotor, el empuje que genera es normal a ese plano que forman las palas girando, ¿no es cierto? Acá tenemos la flecha esta azul, nos indicaría en qué sentido está la resultante de la fuerza. Si yo muevo el cíclico para adelante, ese disco rotor o cono va a estar apuntando más bien hacia adelante y la resultante de la fuerza de ese empuje estaría inclinada un poquito más hacia adelante. Siempre perpendicular a ese disco rotor. Ahora bien, ¿a qué voy con todo esto? O sea que el piloto desde arriba, moviendo el comando cíclico, lo que hace en realidad es mover la posición de ese plato que tiene arriba de la cabeza. Acá tenemos un ejemplo para que se entienda mejor. En la fila de arriba se ven los pasos para aterrizar un helicóptero en un plano inclinado, visto desde frente, ¿no?
El piloto, bueno, para estar en estacionario, el disco rotor obviamente va a tener que estar horizontal. Una vez que apoya en la figura 2, apoya un esquí sobre el terreno, va a apoyar obviamente el esquí que está del lado más alto. Y una vez que va bajando, que va haciendo apoyar el otro esquí sobre el terreno, el piloto tiene que ir corrigiendo sobre el lado más alto de la pendiente. Fíjense que el rotor está... ¿Por qué? Porque si yo sigo bajando el colectivo y dejo el disco rotor en la posición en que estaba, el empuje ahora me va a quedar hacia el costado, perdón, me va a quedar hacia el lateral, hacia el lado que baja la pendiente, como se ve en la figura 4, por ejemplo, y eso va a hacer que el helicóptero se desplace hacia abajo. Entonces, por eso, hasta que yo no termino de bajar el colectivo, o sea, de aplicar potencia al rotor principal, oriento el disco rotor hacia la parte superior de la pendiente, que es lo que se ve en la fila de arriba. Y en la foto de la fila de abajo, lo que vemos es el despegue desde un plano inclinado. O sea, en la foto 1, el piloto está empezando a aplicar potencia con el cíclico levemente orientado hacia la parte superior de la pendiente. O sea, que el disco rotor queda en posición horizontal con respecto al horizonte. ¿Eso qué me va a hacer? A medida que yo aumente la potencia, esté subiendo el paso colectivo, el helicóptero salga verticalmente hacia arriba, levantando un esquí primero. A medida que el esquí se va levantando, el piloto va compensando para mantener siempre el rotor horizontal, y ahí despega verticalmente. Lo que quiero que se vea aquí es que el disco rotor varía su posición con respecto al fuselaje del helicóptero. Eso lo maneja el piloto con la palanca del comando cíclico. Hay helicópteros que el disco rotor lo tienen más rígidamente unido al fuselaje, y hay otros que lo tienen más libremente. Por ejemplo, el helicóptero de 2 palas, como ser el Sicaré, el Robinson 22, Robinson 44, está libre, no tiene ninguna restricción con respecto al fuselaje. Es más, si ustedes ven un helicóptero de estos de 2 palas en tierra, que está con el rotor parado, en el Sicaré, por ejemplo, usted lo agarran con la mano, el rotor para arriba o para abajo está libre, está como loco. Hay otros helicópteros que tienen el núcleo del rotor es rígido o semirrígido, pero lo que hace que el disco rotor se mueva es la flexibilidad de las palas o los amortiguadores y las uniones no rígidas que tienen las palas con respecto al mástil, al eje del rotor principal. Bueno, otra de las cosas que tal vez se la tendría que haber dicho antes, es que el helicóptero trabaja a RPMs constantes, a diferencia que en el avión, que nosotros le vamos dando potencia, aumentando las RPM del motor. En el helicóptero, desde el momento antes de despegar hasta el momento que se aterriza, las RPMs son constantes. Hay que mantenerla dentro del arco verde, que acá yo le estoy mostrando un taquímetro de un Robinson 44 en este caso, la foto grande. Las fotos chicas son de otro tipo de tacómetro, de otros tipos de helicópteros. Pero la idea básica es la misma. Dentro del mismo instrumento, tener las RPMs a simple vista del motor y del rotor. En este caso la E de engine, a la izquierda tenemos la RPM del motor y las RPM del rotor, indicadas en porcentaje. Acá se puede ver que las RPM, el arco verde, que me permite volar el helicóptero, el arco verde es muy chiquito, está dentro del 101 y 102% de RPM del motor. Que obviamente si el helicóptero está funcionando todo bien,
la aguja del rotor lo va a acompañar. Va a estar marcando también el mismo porcentaje que la aguja del motor, el 101 o 102% en el Robinson 44. O sea, a lo que voy con esto es que todas las aplicaciones de potencia que hagamos en el helicóptero, o sea, toda vez que subamos el colectivo, o en realidad en todos los comandos que movemos, se hace en forma progresiva. No se hacen movimientos bruscos porque justamente va a ser muy difícil mantener todos los parámetros en arco verde y el helicóptero controlado. Entonces, al ir subiendo el paso colectivo, como les contaba antes, las RPM del motor van a tender a disminuir porque estoy necesitando más potencia al aumentar el paso de las palas del rotor principal. En el caso del Robinson 44, tenemos un gobernador electrónico que le ayuda con ese trabajo al piloto. Es más, en el 44 es obligatorio volar con el gobernador electrónico encendido. Eso ayuda al piloto siempre y cuando las aplicaciones de potencia, o sea, los movimientos de paso colectivo, sean lentos y progresivos. Si yo subo bruscamente el colectivo, obviamente el motor no va a hacer tiempo a recuperarse y mantener las RPM dentro del arco verde, que es muy chiquito. Igualmente el piloto tiene que poder controlar el acelerador por si falla el gobernador electrónico, si salta un fusible o cualquier problema que no funcione el gobernador electrónico, el piloto tiene que ser capaz de mantener las vueltas dentro del arco verde. Después vamos a ver por qué el arco verde del rotor es más grande, que va desde el 90% hasta el 110%. Eso lo vamos a ver porque es para el tema de autorrotación. Bueno, el tema de la... Walter, Sí, decime. interrumpo. Disculpame. Mira, quedan 4 minutos para que se cumplan los 40, que esta aplicación nos da periodos de 40 minutos y después hay que volver a cliquear para volver a entrar nuevamente. Cuando se corte automáticamente, sepan que Walter lo va a estar esperando que se vuelvan a cliquear como la primera vez. Así hacemos un segundo periodo de nuevo. ¿Alguien si no entienden eso, nos preguntan? ¿Se entendió? Bueno. Adelante, Walter. Bueno, perfecto. Entonces, si se corta la conferencia, nos volvemos a conectar con el mismo link que ya tenían, que se conectaron la primera vez. Así que, bueno. No sé, Jorge, si... Hay muchos participando, Walter. ¿Cómo? Hay muchos participando, por suerte. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa que estoy yendo muy rápido, no se me entiende algo, me interrumpen, por favor. No estoy muy acostumbrado a este tipo de conferencia. Hasta ahora va muy claro. Bueno, perfecto. Vamos a ver rápidamente las maniobras básicas que se pueden hacer con el helicóptero, o que se hacen con el helicóptero, para después pasar a la parte de autorrotaciones, de autorrotación. Bueno, básicamente acá en esta imagen se ve un helicóptero volando a más de 24 nudos aproximadamente. Se ve el flujo del aire, cómo se comporta o cómo es influenciado por el rotor principal al estar volando con potencia aplicada hacia adelante. Básicamente el helicóptero está acelerando un poco de aire hacia abajo, lo está orientando hacia abajo y hacia atrás. Eso es a más de 24 nudos. Ya con un poco menos de velocidad ya se complican un poco las cosas porque hay vórtices, hay turbulencia y demás. En un vuelo hacia adelante, acá tenemos las fuerzas aplicadas, al igual que un avión. Tenemos la fuerza, la sustentación, el empuje, que en realidad está separado de la fuerza que genera el rotor principal, está dividido en estas dos fuerzas para que se entienda, pero bueno, la fuerza que me genera el rotor principal está
perpendicular al disco rotor que hablábamos antes. Si el disco rotor está orientado hacia adelante, bueno, voy a tener una resultante que tira hacia arriba y hacia adelante. Y el fuselaje, el resto del helicóptero, me está tirando el peso hacia abajo y el rozamiento con el aire hacia atrás. Después tenemos el vuelo hacia atrás, es igual que el vuelo hacia adelante, nada más que no tenemos espejo retrovisor, hay que imaginarse que no hay nada atrás y no vamos a chocar nada, pero es igual. El disco rotor, recordemos que es redondo, para el helicóptero es prácticamente lo mismo volar hacia atrás, hacia el costado o hacia adelante, salvo, bueno, las turbulencias y la resistencia que nos genera el fuselaje. Este sería el comienzo del vuelo lateral, que aquí se ve que está inclinando el disco rotor, lo está llevando hacia un costado, y el helicóptero va a empezar a moverse hacia ese costado al tener la fuerza del rotor principal inclinada hacia ese lado. Y el peso y la resistencia, bueno, igual que las imágenes anteriores. Bueno, acá viene un viraje coordinado, que acá, bueno, hay algunas diferencias de cómo se comanda el helicóptero con respecto al avión en un viraje coordinado. Una de las cosas que también me llamó la atención cuando empecé el curso de helicóptero es que el helicóptero, igual que los planeadores, tiene la lanita pegada en el parabrisas. Ya sea un helicóptero del más barato, desde un monoplaza Sicaré hasta un Sikorsky de 20 pasajeros, la lanita está. Ayuda mucho a coordinar el viraje y a saber si estamos volando bien orientado el helicóptero, ¿no? Igual que en el planeador nos ayuda a hacer más eficiente el vuelo. Porque imagínense que si volamos, aparentemente estamos volando derecho, pero si la lanita está inclinada hacia uno de los lados, quiere decir que estamos presentándole el costado al viento, como una forma de decirlo. No estamos enfrentando bien a la dirección del aire que se nos viene, y vamos a tener mayor resistencia aerodinámica. Entonces, por ende, hay que volar con la lanita centrada, no va a hacer ahorrar combustible, volar a mayor velocidad, y etcétera, etcétera. En un viraje coordinado, por ejemplo, el piloto de avión lo que se acostumbra a hacer es coordinar el movimiento de la mano derecha del comando con los pedales. Si el piloto de avión está haciendo un viraje hacia la derecha, automáticamente cuando empieza a mover el bastón hacia la derecha, va a estar apretando también el pedal derecho. Eso ya se le hace automático a un piloto de avión. En el caso del helicóptero es distinto, lo que se le tiene que hacer automático al piloto de helicóptero es la actitud, o sea, la posición de la nariz del helicóptero. El piloto de helicóptero reacciona o se anticipa hacia dónde va a ir la nariz del helicóptero. Por ejemplo, como le contaba antes, si yo estoy aumentando el paso colectivo, la nariz del helicóptero va a tender a irse hacia la derecha, por ende el piloto va a pisar pedal izquierdo. Entonces, lo que hace el piloto de helicóptero es coordinar el movimiento de la mano izquierda del comando colectivo con los pedales para anticiparse, o bien reaccionar a la nariz del helicóptero. Supongamos que viene una ráfaga y me hace guiñar el helicóptero hacia la derecha, estando en vuelo estacionario, el piloto automáticamente va a apretar el pedal izquierdo para mantener la nariz en posición. Entonces, en un viraje coordinado, se puede dar el caso que en un helicóptero esté virando hacia la derecha y tener que apretar pedal izquierdo. Por ejemplo, en el caso de estar en un viraje en ascenso o estar aplicando más potencia por X motivo. Yo puedo estar virando para la derecha, pero
la nanita me está diciendo que tengo que apretar más pedal izquierdo que derecho. Entonces, ahí ese es otro punto que se complica acostumbrar a un piloto de avión con muchas horas adaptarse. No es grave y yo creo que, que eso no presenta mayor problema para un piloto acostumbrarse. Aprovecho y te hago una pregunta. ¿Cómo no? Creo que tenemos suerte y no se cortó en los 40 minutos. Ojalá siga así. Eh, la pregunta es, un piloto que vuela permanentemente en avión, y hay pilotos que vuelan permanentemente en avión simultáneamente y en helicóptero, Sí, sí, conozco a varios pilotos que van cambiando, sí, sí. y no lo afecta, si bien cada máquina te va afectando cuando pasas de una máquina a la otra, pero ya con la costumbre uno la siente en el cuerpo, supongo que en esto debe ser similar, ¿verdad? Yo creo que sí, también debe depender de cada uno. Yo, por ejemplo, desde que empecé a volar helicóptero, no volé más avión, porque el tema más complicado es las diferencias en las emergencias, que eso es lo que vamos a hablar más adelante en la charla. Existen diferencias muy grandes en las emergencias entre el avión y el helicóptero. Entonces, lo que puede llegar a ser peligroso es que un piloto de avión esté tan acostumbrado a las emergencias de un avión que cuando se le presenta una emergencia en el helicóptero haga las cosas al revés. Pero eso ya lo vamos a ver en un ratito con el tema de las autorrotaciones. Gracias. Bueno, otra cosa que llama la atención del vuelo del helicóptero es que el helicóptero entra en pérdida por exceso de velocidad. O sea que si excedemos la VNE, o sea, la velocidad nunca exceder del helicóptero, vamos a entrar vamos a hacer entrar al helicóptero en una pérdida dinámica, que se le llama. Y acá tenemos una imagen, un dibujito de un helicóptero visto desde arriba, que vuela, bueno, según la flecha verde, está volando hacia adelante. Si lo miramos desde arriba, vamos a tener de los lados del disco rotor, la pala va a estar avanzando con respecto al viento. O sea que esta pala del lado derecho va a ser más favorable que la pala del lado izquierdo, que está retrocediendo. ¿Me explico? O sea, supongamos que como está acá en el ejemplo, el helicóptero está volando a 100 nudos hacia adelante, siguiendo la flecha verde. La punta de la pala, la punta de la pala se mide en 400 nudos, la velocidad de avance de la punta de pala. Pero del lado derecho, esos 400 nudos se van a sumar con los 100 nudos de la velocidad de avance y vamos a tener que la pala del lado derecho está teniendo mayor viento relativo que la pala del lado izquierdo, que va a tener 100 nudos menos que lo normal. Una diferencia entre la punta de pala del lado izquierdo y la punta de pala del lado derecho de 200 nudos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento más la velocidad, va a llegar un momento que el lado izquierdo, que es la pala que está retrocediendo, va a entrar en pérdida. Y bueno, no es una pérdida como la del avión, que uno la recupera poniendo potencia y se practica. En el helicóptero esto jamás se practica, porque estaríamos excediendo un límite del manual, una VNE que no se debe exceder por ningún motivo. O sea que no se practica. Pero si se llega a entrar en una pérdida dinámica, se puede recuperar, hay que recuperarla enseguida, no dejar que el helicóptero haga el rolido completo hacia la izquierda porque llega a un punto que es irrecuperable por la posición que queda del helicóptero. Es simplemente disminuir la velocidad, llevando un cíclico hacia atrás, y bueno, bajando paso colectivo también se puede ayudar, pero es
es un movimiento suave, como todo lo que se hace en el helicóptero. Bueno, como habíamos visto, bueno, vamos a empezar con el tema de las autorrotaciones. El helicóptero, al igual que el avión, planea. Si se le planta el motor, tenemos la posibilidad de ir planeando hasta el piso. A eso se le llama autorrotación, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda tenemos a un helicóptero volando con potencia. El viento, en este caso, al disco rotor estar girando por sus propios medios, por la potencia del motor, va a estar orientando el aire, va a pasar de arriba hacia abajo, va a estar soplando aire hacia abajo. ¿Por qué? Porque está aplicándole potencia al motor. En el caso de una autorrotación, cuando el motor se detiene o cualquier otro problema de la transmisión principal, lo que sea, que dejamos de transmitirle potencia al rotor, el helicóptero obviamente va a empezar a descender. El piloto en ese momento lo primero que hace es bajar el paso colectivo. O sea, lo único que hago es bajar el paso de las palas del rotor principal. Lo pongo en todo el colectivo abajo. Entonces el helicóptero no va a perder tantas RPM, pues si yo me mantengo con el paso colectivo arriba, las palas van a tener mucho paso y al no tener potencia el rotor va a perder RPM. Que nunca deberían bajar del 80%. Si bajan del 80% ya la situación es irrecuperable. Terminamos en el piso como un ladrillo. Pero bueno, en la práctica de autorrotación eso se practica, se pone el motor en ralenti, se baja el paso colectivo y el helicóptero empieza a descender. Al empezar a descender, el viento va a pasar por el rotor principal de abajo hacia arriba. Va a ser una especie de molino de viento, que el viento que le sopla de abajo hacia arriba va a mantener las palas girando. Entonces, como vimos en la fotito del tacómetro, acá tenemos el arco verde, va desde el 90 al 110%. La aguja de la RPM del motor van a caer porque está parado el motor o porque lo pusimos en ralenti. Y la aguja del rotor principal, tenemos todo este arco verde para jugar. El piloto puede regular las RPM del rotor principal con el paso colectivo. Si yo bajo todo el paso colectivo, es muy posible que las RPM estén trabajando cerca del máximo o incluso se pueden pasar. Para evitar que ese pase de RPM, el rotor principal, simplemente subo el paso colectivo. O sea, le doy más paso a la pala que va a hacer que eso frene las RPM del rotor principal. Si por el contrario, supónganse que estábamos volando normalmente y tuvimos una emergencia real y reaccionamos un poquito tarde o cuando reaccionamos las RPM estaban por el mínimo, ahí bajamos el paso colectivo y vamos a dejar que las RPM se recuperen. Eso va a depender de muchas condiciones, de en qué actitud estamos volando, velocidad, el peso propio del helicóptero, o sea, el peso máximo de despegue que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, supónganse que estábamos con las RPM al 90%, yo bajo todo el paso colectivo y logro que las RPM lleguen al 100%. Ahí yo puedo variarla subiendo el paso colectivo, las RPM van a caer. Si bajo el paso colectivo, las RPM van a ir subiendo. Y siempre lo mantengo acá. Ya vamos a ver para qué me puede servir controlar las RPM a placer, a gusto del piloto. Lo que me permite mantener las RPM en el arco verde es tener control del helicóptero, porque el rotor principal está unido mecánicamente con el rotor de cola, así que el rotor de cola va a estar girando también. Voy a tener comando de los pedales. En el caso de que el helicóptero tenga
comandos hidráulicos, como en el caso del Robinson 44, la bomba hidráulica está conectada en la transmisión principal, o sea que en autorrotación seguimos teniendo comando hidráulico. Como en la mayoría de los helicópteros grandes también pasa eso. Lo esencial se mantiene unido a la caja de transmisión principal, que es lo que se mantiene girando ante una emergencia de una autorrotación. Ahora bien, Walter, sí, dime. discúlpame, yo siempre hago preguntas que me parece a mí que muchos no se atreven a preguntar, por eso Perfecto, perfecto. a veces son mías y a veces son de todos. Hay como una creencia de inversión del paso de la hélice para la autorrotación. Ajá. Eh, ¿Qué? eso, Sí, 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 te entiendo. No, todos los helicópteros, mira, los únicos helicópteros, y no sé si son todos, que invierten el paso del rotor principal, son los helicópteros de la Marina, o que se usan en barcos. ¿Por qué motivo? El piloto tiene un punto donde baja el colectivo, que es el normal, el punto mínimo con que tenemos en todos los helicópteros, y accionando o destrabando un tope puede hacer que el paso se vuelva negativo y el helicóptero se aplaste contra la cubierta del barco. Eso es para cuando aterrizan en un barco con mar picado y demás, para que no se despegue de la cubierta una vez que aterrizó. Pero solamente en ese caso. Los helicópteros normalmente están calibrados, el paso del rotor principal está calibrado para que en el punto mínimo, o sea, con el colectivo abajo de todo, el helicóptero pueda entrar en autorrotación. Que ahí hay un punto también interesante, que por ejemplo, los helicópteros tienen un peso mínimo de despegue. No sé si todos, pero bueno, en algunos helicópteros está incluso indicado en el manual. O sea que no puedo despegar con el helicóptero muy liviano, qué sé yo, ya sea porque el piloto es muy liviano y va con muy poco combustible, y por más que el centro de gravedad, que el centrado y balanceo dé bien, no puedo despegar por seguridad. ¿Por qué tengo esa limitación? Porque al helicóptero, al estar muy liviano, es posible que no entre en autorrotación. ¿Me explico? O sea, que no me dé el peso del helicóptero para que ese aire que circula de abajo hacia arriba en el rotor en el momento de una autorrotación me permita mantener las RPM y llegue a un punto donde se hace recuperable. No sé si me explico, o sea, el helicóptero autorrota mucho más fácil mientras más pesado esté. Por ejemplo, en el Robinson 44, en el manual está indicado que para practicar autorrotaciones tenemos que tener más de medio tanque de combustible, sin importar el peso de los pasajeros o del piloto y el instructor. Tenemos que tener más de medio tanque de combustible, básicamente por eso, para asegurarnos de que el peso del helicóptero va a alcanzar para mantener una autorrotación segura. muy claro, gracias. Bárbaro. Bueno, otra de las cosas llamativas es que la autorrotación la puedo hacer para cualquier lado. O sea, al ser el disco rotor redondo, lo que me hace volar el helicóptero es redondo, yo puedo autorrotar yendo hacia atrás, siempre y cuando tenga la altura de seguridad, ¿no? Con respecto al suelo. Puedo autorrotar hacia los costados, puedo autorrotar en estacionario, ir en descenso verticalmente, puedo autorrotar hacia adelante con una velocidad, depende del helicóptero, por ejemplo, el Robinson es hasta 100 nudos hacia adelante, porque ya después hay otras cuestiones que no son seguras. Lo importante en la autorrotación, que ahora vamos a ver la imagen. Acá está. Acá está. Este es un perfil de una autorrotación normal.
Lo más importante para el piloto, que el piloto de helicóptero tiene que tener, y le tiene que salir automático, qué sé yo, ante un ruidito, tose el motor y el colectivo abajo. Por eso nos acostumbramos los pilotos de helicóptero de monomotor a ir con la mano izquierda siempre en el colectivo. Si se la soltamos un ratito para sintonizar la radio o lo que sea, pero para buscar una frecuencia o para tocar alguna otra cosa, pero volverla al comando colectivo. Porque en el caso de una emergencia, de que una plantada de motor, tenemos menos de 2 segundos para bajarlo desde la posición de vuelo con potencia a la posición mínima, para permitir que entre en autorrotación sin que haya perdido tantas RPM. Porque ya le digo, si las RPM bajan del 80%, ya son irrecuperables. No hay forma de poner el helicóptero de ninguna manera ni siquiera teniendo el motor disponible. Suponemos que estamos practicando una autorrotación, tenemos el motor disponible y todo, pero la estamos practicando y nos sale algo mal y cayeron las RPM por debajo del 80%, ni siquiera aplicándole la máxima potencia al motor se logran recuperar, porque ya, ya las palas entraron en pérdida porque tenemos un aire, un ángulo de ataque muy pronunciado con respecto al viento, que lo vamos a tener vertical de abajo hacia arriba, y el rotor no vuelve a recuperar las RPM. Por eso, lo más importante y lo más, por ahí lo más difícil acostumbrarse es en la etapa 2. O sea, si estamos practicando una autorrotación, bueno, la primera parte es fácil porque el piloto o el instructor baja el colectivo y cierra el motor. O cierra el motor y se baja el colectivo. Pero la etapa 2, ahí es donde tenemos que mantener las RPM y que sea un movimiento automático el de la mano izquierda con el paso colectivo. O sea, para mantener las RPM. Recordemos que si yo me quedo si yo subo mucho el colectivo, las RPM van a caer. Si bajo mucho el colectivo, por ahí las RPM se pueden pasar de vuelta. Entonces, el piloto tiene que ir jugando, subiendo y bajando el colectivo hasta encontrar las RPM justas. Que una vez que se tiene la práctica, es muy sencillo, una vez que se pone el colectivo en una posición, ya las RPM se mantienen constantes, no es algo que cambie muy rápidamente, sobre todo en helicóptero más grande, con el rotor principal con mayor inercia. En un Sicaré, por ejemplo, tiene el rotor principal pequeño y liviano, las RPM van a variar un poco más rápido que en un Robinson 44, que el rotor principal es de mayor diámetro y tiene bastante más inercia. También con el cíclico, ¿no? El colectivo, siempre el colectivo. Sí, digamos, pero con el cíclico ayuda un poco las RPM. Bueno, el tema es este al que yo quería llegar. Por ejemplo, la diferencia de la emergencia entre un helicóptero y un avión. El piloto del avión, a lo que se le acostumbra es, si ante la emergencia, ante la plantada del motor, es bajar la nariz. Lo primero que se hace. En el helicóptero, eso puede ser catastrófico. Por más que se haga lentamente, bueno, ya si se hace bruscamente tenemos otra cuestión, pero supónganse que lo hacemos lentamente, bajamos la nariz para querer ganar velocidad. Lo que estamos haciendo al bajar la nariz en el helicóptero es perfilar más el disco rotor, en vez de enfrentarlo al aire que sube de abajo hacia arriba, en vez de presentarle mayor superficie, como por ejemplo en la fase 3, en vez de ponerlo así y presentar mayor superficie al viento que tenemos de abajo hacia arriba, si bajamos la nariz, le vamos a estar presentando menor superficie y es probable que las vueltas sigan cayendo. Entonces, la emergencia normal ante una plantada de motores, aparte de bajar el colectivo, dependiendo de qué velocidad estemos volando, es muy probable que tengamos que subir la nariz del helicóptero. Es muy raro e imposible que la tengamos que bajar. Jorge,
Eh, En un viento fuerte de cola, ¿cómo se comporta en esa emergencia? Suponiendo que estamos en estacionario o volando con No, no, velocidad. no. En una emergencia, en la fase 3, por ejemplo, ¿cómo reaccionaría el helicóptero? ¿Cambiándole nada más que el ángulo? A ver, suponete que, para clarificar y separar las cosas, suponete que en la fase 1, que estamos volando con velocidad, suponete que vayamos a 70 nudos de indicada. No importa si tenemos viento de cola o no, en la fase 1. Estamos a 70 nudos, entramos en autorrotación. Lo que recomiendan los manuales de la mayoría de los helicópteros es 60 nudos de velocidad indicada. Yo con la posición de la nariz, o sea, con la actitud, voy a estar manejando la velocidad indicada. Bajo más la nariz, voy a tener más velocidad, la subo más, voy a tener menos. Eso en el caso de una autorrotación normal. Después, si tengo viento de cola o no, eso me va a afectar cerca del piso, cuando ya tenga que posarme. Correcto. Sí. Ahora vos me preguntás, o sea, a mi modo de ver, la posición que tengo que poner el cíclico ante la emergencia va a depender de la velocidad indicada que yo tenga en ese momento. Lo más fácil es dejar el cíclico como está y bajar el colectivo. Ahí no le vamos a errar, no importa que estemos en un estacionario, qué sé yo, suponete que estamos a 1000 pies del suelo en un estacionario, con 0 velocidad indicada. Yo ahí bajo el colectivo y voy a entrar en autorrotación sin velocidad indicada. Si tiro el cíclico para atrás, voy a seguir en autorrotación, pero yendo para atrás. Obviamente sin pasar unos límites de velocidad porque va a ser imposible controlarlo. Si tiro el cíclico hacia el costado, voy a estar en autorrotación con un poco de velocidad lateral. Walter pregunta, suponete vos entras en autorrotación y mantenés tu rotación en 100%, vamos a suponer, ¿no? Sí. ¿Ese descenso de cuántos pies por minuto son? Ahí está, bueno. La mayoría de los helicópteros, por lo menos lo que he volado yo, tenés entre 1700 pies y 2000, 2100 pies por minuto. 2000 pies por minuto de descenso son unos 40 kilómetros por hora. No es una velocidad espantosa. Por eso yo digo que lo más importante que un piloto de helicóptero tiene que aprender es la etapa 2, la 1 y la 2. O sea, bajar el colectivo rápido, ganar las RPM y después mantenerla, esas RPM, hasta cerca del piso. Después, esta última parte, lo que me va a variar, dependiendo de la práctica y la habilidad del piloto, va a ser si se rompe o no el helicóptero, pero no nos vamos a matar. ¿Me explico? O sea, pero supongo que matar, cuando lo tenés que matar que está llegando al piso, eso requiere una habilidad, ¿no? Porque esa energía que perdiste no la recuperas más. Bueno, pero suponete que hay algunos helicópteros, he visto videos, yo no lo hice en el Robinson 44, pero bueno, por ejemplo, en el Robinson 44 te permite ir en autorrotación casi con 0 velocidad indicada y aterrizar normal. Sin tener que hacer la etapa del flare, que es la etapa 3, de perder velocidad hacia adelante. Solamente cuando se está cerca del piso, matar la velocidad de descenso subiendo colectivo. ¿Qué pasa? Al subir yo el colectivo, voy a estar matándole RPMs, ¿no es cierto? Pero me va a amortiguar la caída. Por eso, si yo lo hago en el momento justo, voy a llegar al piso con muy bajas RPM y con muy baja velocidad de descenso. Si lo hago muy alto, voy a matar las RPM muy alto y se va a volver a acelerar el helicóptero hasta el piso. Por eso digo, se va a romper el helicóptero si lo hacemos mal, pero no nos vamos a matar. Cuando haces en entrenamiento, haces esta maniobra, digamos, ¿la practicás hasta el piso? Bueno, a eso iba. Justamente ahora
estos últimos años ya no está permitido más practicar la autorrotación hasta el piso. Lo que se hace, lo que sí está permitido legalmente, es la autorrotación hasta la altura de estacionario. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros del piso. Y volver a aplicar motor. Yo, bueno, cuando la época que hice el curso, hacíamos las autorrotaciones hasta el piso, que se pueden hacer con un poco de velocidad hacia adelante. Una vez que se toca el piso, el helicóptero rueda para adelante, no hay ningún problema. O con velocidad cero. ¿Qué pasa? Pusieron esa norma porque se estaban rompiendo muchos helicópteros practicando la autorrotación. O sea, había más accidentes por practicar la emergencia que con emergencias reales. Entonces, con esta lógica de que si el piloto puede mantener las RPM en la etapa 2 hasta cerca del piso, ya va a ser un aterrizaje tal vez brusco, pero sin víctimas fatales. No sé si se entiende, yo lo estoy explicando como si se supiera qué es una autorrotación. Las etapas normales de la autorrotación es la 1, donde tenemos la emergencia y se baja el paso colectivo. La etapa 2, donde buscamos de mantener las RPM dentro del 100%. La etapa 3 es porque en la mayoría de los manuales nos piden 60 nudos de velocidad hacia adelante, 60 nudos de indicada. Entonces, cuando estamos a una altura que son aproximadamente 50 metros del piso, se empieza a perder velocidad haciendo el flare. Después empezamos a nivelar el helicóptero ya casi sin velocidad hacia adelante, pero con el 100% o un poco más de RPM en el rotor. Esa inercia del rotor es la que nos va a permitir, estando cerca del piso, subimos paso colectivo y amortiguamos el toque. Podemos hacer un aterrizaje normal con velocidad cero. Y si no, lo más fácil es hacer el aterrizaje con un poquito de velocidad hacia adelante que no nos afecta. Walter, una consulta. Cuando haces el flare, ganás un poco de RPM. Sí, exactamente. Sí. También se usa para tener un poquito más de RPM, qué sé yo, lo llevas hasta el arco rojo, o ya no te interesa, ya si se pasa un poquito del arco rojo, vamos a tener un poco más de inercia en el rotor para asegurarnos de que amortiguamos el toque final con el colectivo. Incluso hay una emergencia que se practica también, que ya no es una autorrotación, que es desde el estacionario. Supónganse, estamos con el helicóptero en la etapa 4 a 2 metros del piso, haciendo un vuelo estacionario a esa altura del piso. Y tenemos una plantada de motor, ahí lo que hacemos es no bajar el colectivo porque ya estamos muy cerca del piso, jamás vamos a ganar, vamos a entrar en autorrotación porque no hay espacio. Lo que se hace es, con esas RPM que tenemos en el rotor, es amortiguar el toque, o sea, estamos a 2 metros del piso, se planta el motor, paro la guiñada, porque obviamente el helicóptero va a tender, en este caso, a tirar la nariz hacia la izquierda, paro esa guiñada con los pedales, y cerca del piso voy subiendo el colectivo, hasta que haga el toque normal. Y ahí tengo una emergencia que no llega a ser una autorrotación, pero estamos aprovechando la inercia del rotor principal. Incluso ¿Hay una altura? Sí. ¿Hay una altura mínima para iniciar la autorrotación? Recuerdo por un accidente de helicóptero de aquí de Andino, 13 metros se hablaba en ese momento mínimo como para poder iniciar una autorrotación, muy bajo. Claro, bueno, hay una gráfica muy famosa que es la curva del hombre muerto, que está en todos los manuales de helicóptero. Yo no la mostré porque es algo que se ve en cualquier lugar, cualquier manual del helicóptero o buscándolo por internet se ve, donde tenemos la altura mínima que recomienda el fabricante para entrar en autorrotación.
Si quieren la busco ahora y se las muestro. Supongamos que tenemos cero velocidad indicada, o sea, estamos en un estacionario sin efecto suelo. Si estamos en estacionario sin efecto suelo a 13 metros del piso, no nos va a dar el espacio para entrar en autorrotación y tampoco nos va a alcanzar la inercia del rotor para amortiguar el aterrizaje completamente. O sea, el helicóptero lo vamos a romper seguro. Capaz que no nos matemos porque alcanzamos a frenar la velocidad de caída con la inercia del rotor, pero no lo suficiente como para frenarlo a un aterrizaje normal. Ahora supongámonos que respetamos el manual y volamos, que los estacionarios sin efecto suelo lo hacemos siempre a más de 500 pies del suelo. O sea que yo estoy volando con cero velocidad indicada, pero a 500 pies del suelo. Esa altura es la que me dice el fabricante que me alcanza para entrar en autorrotación si estoy con cero velocidad. Ahora bien, suponete que estamos volando a 40 nudos, pero a 15 metros o a 13 metros del suelo, como decías vos. Si el helicóptero, por ejemplo, es un Sicaré, 13 metros del suelo con 40 nudos me alcanza tranquilamente para hacer una autorrotación, porque esa velocidad que yo tengo hacia el frente me va a alcanzar a mantener las RPM del motor. ¿Qué pasa? Si el helicóptero es un poco más grande, un Robinson 44, por ejemplo, la cola es más larga, si yo tengo una falla de motor ahí, el piloto, ¿qué tiene que hacer? Aparte de bajar colectivo, subir la nariz bruscamente, levantar la nariz del helicóptero para no perder altura y no pegarle al piso con esa velocidad. Si yo levanto la nariz, me baja la cola. Si el helicóptero es muy grande o estoy muy cerca del piso, voy a pegar con la cola contra el piso. ¿Me explico? O sea que una altura segura son 15 metros del suelo con más de 40 nudos de velocidad, que la mayoría de las gráficas de las curvas del hombre muerto son lo que recomiendan. Después también depende mucho de la habilidad del piloto, en qué circunstancia se dio y todo, pero es más o menos eso lo que se recomienda en la mayoría de los manuales. No sé si está claro esa parte. Sí, sí, perfecto, bien claro. Combinación de, digamos, velocidad hacia adelante con velocidad de rotación, con la posibilidad de ir controlando en lo que me queda del piso. Claro, es simple, es energía. En el caso de tener cero velocidad y estar arriba de 500 pies, yo no estoy teniendo energía cinética ahí porque el helicóptero está quieto, pero sí tengo energía potencial. O sea, el peso del helicóptero más esa altura es una energía, que yo la voy transformando a medida que me acerco al suelo, energía cinética, que es mantener las RPM del rotor y demás, que después la voy a usar para frenar el toque con el piso. O sea, si estás muy bajo, Sí. Y venís con velocidad, directamente aplicás desde el paso 3 en adelante. Sí, no sería tan así. Si voy con velocidad y cerca del piso, yo no tengo energía potencial, pero tengo energía cinética, porque el helicóptero está moviendo con velocidad. Esa inercia del helicóptero me va a permitir que siga avanzando y yo, al levantar la nariz, le estoy presentando todo ese viento que venía de frente, se lo estoy presentando abajo del rotor, que es lo que me va a permitir que el rotor siga manteniendo las RPM, incluso hasta ganar un poquito de altura. Yo convierto esa velocidad en RPM del rotor y en un poquito de altura. Y ahí sí, estaríamos como vos decís, hacemos el flare, que es la posición 3, perdemos velocidad de avance, quedamos en casi cero velocidad, nivelamos el helicóptero y con el paso colectivo amortiguamos el toque. No sé si está claro. Esta parte de autorrotaciones es bastante interesante, a mí también me interesa mucho. Me costó, o sea, que me quede en forma automática la etapa 2, que es controlar las RPM sin pensar tanto o sin que se me caigan mucho o se me vayan mucho, sino controlarlas casi automáticamente. Yo lo estuve practicando con el Sicaré
qué sé yo, en 200 horas de vuelo habré hecho 200 autorrotaciones, por ejemplo. Una cosa interesante también que me permite la autorrotación, sabiendo manejar el tema de la autorrotación, es aterrizar el helicóptero casi en cualquier lado. Por ejemplo, supónganse que yo estoy en el punto 1, pero el punto de toque con seguridad que yo tengo está muy cerca. Yo sé que si sigo en una autorrotación normal me voy a pasar de largo. Y no tengo altura suficiente como para hacer un 360, ni un viraje, ni ninguna maniobra rara. Si vengo pasado que con una autorrotación normal yo veo que me voy a pasar del punto de toque que tengo, supónganse que hay un claro en el bosque, justo me queda ahí, yo puedo jugar con las RPM y la velocidad indicada. Por ejemplo, si quiero aterrizar corto, o sea, que el helicóptero pierda eficiencia de planeo, yo voy a buscar mayores RPM y menor velocidad indicada. O sea, voy a estar bajando el colectivo casi abajo de todo para que las... Acá vamos a volver al de las RPM. A ver, acá. Perdón. Bueno, yo voy a necesitar que las RPM estén en el máximo. O sea, muchas RPM y baja velocidad de avance. Baja velocidad de avance, le digo, 20 nudos, 30 nudos, 10 nudos. Y yo con eso voy a lograr un ángulo de planeo mucho más pronunciado, o sea que el helicóptero sea menos eficiente volando y caiga más cerca. Planee a menor distancia. ¿Por qué? Porque el rotor principal va a estar siendo menos eficiente, porque va a tener muchas pérdidas por rozamiento, porque está volando o está girando a una velocidad mayor que para la que fue diseñado, y tenemos una menor velocidad de avance. Ahora bien, supónganse que ahora estamos cortos. Te escucho. Bueno. Sergio, creo que vos me estás preguntando, no te alcanzo a entender. No te recibo. Chatealo, Sergio, chatealo y yo se lo comento. Ahí está. Entonces, por ejemplo, otro caso sería que tenemos la emergencia y el lugar de toque está un poquito más allá de lo que me va a dar una autorrotación normal para aterrizar. Entonces, si yo quiero ganar un poquito más de distancia de planeo... ¿Me escuchás ahora? Sí. ¿Quién es, Sergio? Sí, no, tengo todo combinado, la pantalla con el celular. Porque qué nivel, Sergio. Escúchame, se puede autorrotar con velocidad 0. Sí. Eso yo me lo enseñó el instructor en Córdoba, me da mucho susto, pero manteniendo las RPM de rotor principal se puede dejar el velocímetro en 0 y autorrota va bajando, sí, baja como 2.500, 2.700 pies por minuto, pero el plato del rotor principal va sosteniendo la caída, y bueno, después el avance, ya cuando estaba cerca de tierra, sí, le dio un poquitito de avance de velocidad para ir al toque, y hicimos una parada con un rodaje. Obviamente la hizo el instructor, ¿viste? 2 veces la hizo. Yo me asusté bastante, pero bueno, por lo menos me saqué la duda de que se podía autorrotar con velocidad 0, que yo no lo había escuchado nunca. Claro, sí, eso, incluso... ¿En qué helicóptero, Sergio? ¿En el 22 o en 44? En el 44. Claro. Incluso hasta hacia atrás podés autorrotar. Yo lo he hecho con el Sicaré, podés... No hasta eso el piso. también me lo dijo, pero le dije, no, ya estoy bastante asustado con la velocidad 0, eso de para atrás, déjalo. Pero bueno, después me arrepentí, ¿viste? Tenía que haberlo hecho por lo menos para sentir la sensación, ¿viste? Claro. Bueno, pero ya te digo, manteniendo las RPM y las velocidades seguras, se puede autorrotar hacia cualquier sentido. Por ejemplo, una velocidad peligrosa
para un Robinson 44 es mayor a los 100 nudos. O sea, el manual no recomienda que la autorrotación sea a mayor de 100 nudos de indicada. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una autorrotación? Acuérdense que en la cola tenemos un estabilizador horizontal en el helicóptero. Ese estabilizador horizontal está diseñado para que entre en pérdida en una autorrotación. O sea, no me genere un descenso de la nariz pronunciada del helicóptero. Al estar en pérdida, o sea, porque tenemos baja velocidad de avance, el helicóptero va a ser bastante controlable, no va a tender a bajar tanto la nariz. Pero si yo paso de 100 nudos de velocidad de avance, el estabilizador de cola va a empezar a volar y me va a bajar mucho la nariz del helicóptero. Y eso es muy peligroso porque ya me quedo sin forma de poder perder velocidad. Calcule que si estoy en autorrotación con la nariz para abajo y yo tiro el cíclico para atrás y no baja y no puedo levantar la nariz, es bastante peligroso. Por eso digo siempre las autorrotaciones dentro de velocidad segura. Yo no voy a hacer una autorrotación hacia atrás a 30 nudos, 50 nudos. No tengo forma de medirla, pero bueno, uno se da cuenta en la actitud del helicóptero si se quiere dar vueltas, si se quiere orientar en otra forma y ya me quedo sin comando en los pedales y demás. Así que el tema de las emergencias en el helicóptero es muy, muy versátil. Una cosa que yo le quería contar, por ejemplo, es una forma de aumentar la eficiencia de planeo del helicóptero, o sea, la distancia a la que quiero llegar, es llevar las RPM no al 100%, en autorrotación estoy hablando, ¿no? Sino bajar las RPM al mínimo. Para bajar las RPM, ¿yo qué hago? Tengo que levantar el colectivo. Tengo que ir subiendo el colectivo hasta que las RPM quedan 90. Si yo me sigo subiendo el colectivo, las RPM van a pasar al arco rojo y ya entra una parte peligrosa. Entonces, bajamos un poquito el colectivo y lo mantenemos al 90%. O sea que yo tengo un poco subido el colectivo, más de lo normal en una autorrotación normal, y voy a buscar una velocidad mayor que la que me recomienda el manual, que son 60 nudos. Esa velocidad mayor, con el colectivo un cachito levantado, me va a permitir ganar unos metros más de planeo. Que, bueno, en algunos casos puede salvarnos el helicóptero. Bueno, de autorrotaciones creo que no tengo nada más. Bueno, en el caso de emergencia en el helicóptero, también un dato curioso es que tenemos una altura máxima. Por ejemplo, en el manual del Robinson 44, tenemos una altura máxima de vuelo, que son 9.000 pies sobre el nivel del suelo. Uno se preguntará, pero si la altura máxima de vuelo del Robinson 44 son 14.000 pies, según el manual. Son 14.000 pies, pero no más de 9.000 pies sobre el terreno. ¿Por qué? Porque en el caso de tener un incendio en el compartimento del motor, vamos a tardar mucho tiempo en llegar al piso. Y bueno, y el helicóptero arriba del compartimento del motor tenemos pasan los comandos del rotor de cola, los comandos del rotor principal, y con más de 5 minutos, con un fuego de más de 5 minutos ya se van a afectar la parte de los comandos y nos vamos a quedar sin comandos. Por más que hayamos iniciado una autorrotación, si en menos de 5 minutos no estamos en el suelo, vamos a quedarnos sin comando y eso ya puede ser un accidente fatal. Por eso Robinson en el manual pone máxima altura 9.000 pies sobre el terreno, que eso nos permite en una autorrotación que bajamos a 2.000 pies por minuto, es estar en el piso en 5 minutos o menos. Así que eso, bueno, también es un dato curioso que en los aviones yo nunca lo he visto y no sé si tiene. Bueno, el peso máximo de despegue en el helicóptero
ya eso se saca de las tablas de performance del manual y se maneja mucho, bueno, cuando estamos en altura, trabajando, por ejemplo, en Bariloche, en zona de montaña, y bueno, ahí ya hay que hilar muy fino y se trabaja mucho con la temperatura ambiente y el combustible que vamos a poder llevar según el peso de los pasajeros. Lo que se busca, por seguridad, por ejemplo, es tener la potencia suficiente para un estacionario sin efecto suelo, si el lugar donde vamos a operar es un área confinada o es un helipuerto que está sobre un montículo y no hay lugar para hacer un estacionario o para hacer un aterrizaje rodado o un despegue rodado. Entonces, vamos a trabajar con lo que nos dice el manual para estacionario sin efecto suelo. Que, bueno, no sé si todos están familiarizados, la diferencia entre el estacionario con efecto suelo y sin efecto suelo en un helicóptero es bastante. Al tener efecto suelo, el helicóptero en estacionario es un poco más eficiente porque el aire que el rotor principal está impulsando hacia abajo encuentra un obstáculo que es el piso y vamos a estar volando, a ver si tengo alguna imagen, bueno, no tengo la imagen, pero bueno. Como les decía, si estamos con efecto suelo, el aire que el mismo helicóptero está acelerando hacia abajo, el helicóptero va a estar volando en un aire, en un viento descendente que él mismo generó. Al estar cerca al piso, esa velocidad del aire descendente va a tener un límite, no va a ser tan elevada como que si estaríamos en un estacionario sin efecto suelo. El estacionario, qué sé yo, a 15 metros del piso, por ejemplo, el aire que el mismo rotor principal está acelerando hacia abajo es mayor. Entonces el helicóptero va a tener que estar volando en un viento descendente. Imagínense que eso nos va a exigir mayor potencia. ¿Qué es el motivo por el que en lugares que no podemos hacer un aterrizaje rodado, como por ejemplo en un aeródromo? En el caso de Bariloche, para aterrizar el helicóptero o operar el helicóptero desde un helipuerto que está en un área confinada, las tablas que usamos son las del estacionario sin efecto suelo, que me va a exigir aterrizar y despegar con menor carga en el helicóptero, menor peso, menor combustible, menor pasajero. En cambio, yo si estoy operando en el aeroclub o en el aeródromo de Bariloche, yo ahí puedo hacer aterrizajes rodados, aterrizaje más plano, más tipo avión, y tener efecto suelo que me ayuda a poder ir más cargado. No sé si se alcanza a entender, capaz que hice un poco de lío ahí. Me faltó una imagen. Pero bueno, era algo que quería comentar. Por ejemplo, yo con el Sicaré, que operamos, que lo he volado con el equipo de aspersión, con 50, 70 litros de producto y combustible y todo, como es en una zona llanura y casi a nivel del mar, yo hacía los despegues y cargado lo hacía rodado. O sea, va arrastrando el helicóptero hasta que gana un poquito de velocidad de avance, que al tener velocidad de avance está agarrando aire más calmo, aire que no fue perturbado por el mismo helicóptero, ¿me entienden? Entonces eso me permite despegar con mucho más peso que si tengo que aterrizar o despegar desde un área confinada donde tengo que salir vertical. Yo con el Sicaré no habría podido ni siquiera llevar el equipo de aspersión ahí abajo, pegado. O sea, arrastrar el patín es normal, digamos, es una maniobra normal. Bueno, no se tendría que hacer. Por ejemplo, en el Sicaré yo lo hacía normalmente siempre y cuando la superficie sea
lisas, sin piedras, ni nada que me vaya a arruinar los esquí o se vayan a trabar. El de aterrizar y despegar rodado se aprende y no es una maniobra que se deba hacer normalmente. Solamente lo hacen los militares cuando tienen que salir de situaciones muy jugadas. O bueno, en el caso de que, como estaba yo en aspersión, que en lugares donde tengo la superficie lisa y que no se me van a trabar los esquí y demás, y bueno, ahí lo hacíamos. Pero es importante saberla esa maniobra, porque, por ejemplo, si estamos operando en altura o en zona de montaña, y nosotros calculamos una performance del helicóptero, por ejemplo, que podíamos llevar, no sé, 200 kilos de pasajero, a una temperatura ambiente de 10 grados. Y suponete que llegamos a ese lugar con ese peso del helicóptero y en lugar de hacer 10 grados, hace 20 grados. Yo tengo que saber aterrizar sin efectos, sin poner en estacionario el helicóptero. Hacer un aterrizaje al punto o ya hacer el aterrizaje rodado, por las dudas. No esperar a que se me caigan las vueltas del helicóptero y se desprenda del cielo y romper todo. No sé si quedó claro. ¿Quién me preguntaba? Agustín. Walter. Sí. Bueno, para los demás, Miguel Ángel Pérez, Sierra La Ventana, sur de la provincia. Cuando vos me estás hablando de un despegue rodado, si yo he operado arriba en la montaña, ¿y qué pasa? Si vos llegas a entrar en esas condiciones que dijiste, para después despegar, estamos hablando de despegar con la misma cantidad de peso, ¿cómo logras hacer el despegue si entraste jugado, misma presión atmosférica, misma temperatura, en el mismo momento? Cuando vas a salir, deberías hacer un mini estacionario como para poder empezar a tomar velocidad y ahí sustentarte. ¿Cómo lo efectuás si entraste tan justo? No, ya si entraste tan justo, lo más probable es que no puedas salir. Sin bajar peso o sin esperar que baje la temperatura ambiente o que cambie alguna de las condiciones. Pero es importante saber más que nada el aterrizaje al punto o un aterrizaje rodado para la situación que yo te dije, que nos equivocamos o cambiaron las condiciones que esperábamos que haya en el lugar y bueno, tenemos que ir al punto o sin saber que cambiaron las condiciones, por las dudas, tenemos que saber aterrizar con la menor potencia disponible. Eso es lo que se hace, o sea, es lo que hay que lograr, es ser prolijo, un piloto prolijo, y que no usar potencia de más, sino usar la mínima indispensable, acostumbrarse a eso, para justamente el día que realmente estamos faltos de potencia, no pegarnos el palo. No sé si... Bueno. Sí, correcto, entendido, Walter. Bueno, el último tema que quería tocar es el de seguridad alrededor del helicóptero, sobre todo el helicóptero que está parado. A mí como piloto de helicóptero, lo que más miedo me da no es que se me pare el motor, qué sé yo, en el medio de la montaña, estoy volando y tener que autorrotar. Lo que más miedo me da es la gente que se mueve alrededor del helicóptero o que se puede llegar a mover alrededor del helicóptero cuando estoy aterrizando en un lugar donde puede ser que haya apoyo terrestre que esté cuidando o que no haya nadie. Es que se acerque gente antes de que paren de girar los rotores, que se acerque gente, qué sé yo, desde atrás, que se meta dentro del rotor de cola o un tipo de
un tipo de esas situaciones. Yo tengo la costumbre siempre que aterrizo, lo primero que hago, abro la puerta del helicóptero y miro el rotor de cola. Miro para atrás y estoy atento a que no se acerque nadie. Más que nada porque hay mucha gente que no se sabe mover alrededor del helicóptero, y como el helicóptero nos permite aterrizar en cualquier lado, no solamente en los aeródromos, donde hay gente que más o menos está acostumbrada a moverse alrededor de las aeronaves, entonces, por eso me parece importante hacer hincapié en esto. Por ejemplo, acá puse un videíto muy chiquito, que también, aparte de no acercarse al rotor de cola, es si nos acercamos a un helicóptero con los rotores girando, o que el piloto está arriba del helicóptero, es acercarse a la vista del piloto y agachado. No importa que el helicóptero sea un Robinson 44 que tiene 3 metros 30 centímetros del suelo al núcleo del rotor principal. Las palas pueden llegar a la altura de la cabeza. Si el piloto mueve el cíclico hacia el lado que el rotor está girando, y mueve el cíclico hacia el lado de que está la persona, la punta del rotor, de la pala, llega a la cabeza. O si el rotor está perdiendo velocidad, como en este caso, que lo están poniendo en marcha, y fue justamente el piloto, uno de los pilotos, el que se pegó el palo. Seguramente lo han visto. Pero ahí está hay un piloto poniendo en marcha el helicóptero y el otro piloto está verificando que no haya ningún problema, no se esté prendiendo fuego ni nada, no puesta en marcha. Por eso, siempre que nos acerquemos a un helicóptero con los rotores girando, es siempre desde un punto de vista que lo vea el piloto y agachado. No importa que sea qué sé yo, un B3, un Robinson 44, un Robinson 66, que tiene el mástil alto. La pala puede llegar a la altura de la cabeza. Acá hay un grafiquito. La parte roja es el lugar desde donde nunca hay que acercarse al helicóptero, sobre todo cuando están los rotores girando. Siempre de la zona verde. ¿Por qué en la zona verde? Una, porque no tenemos el rotor de cola, que es la parte peligrosa, y otra es porque va a estar a la vista del piloto. Entonces el piloto ya no va a hacer ningún movimiento. Si está por despegar, no va a girar bruscamente el helicóptero, no lo va a llevar por delante con el rotor de cola, ni nada por el estilo. Aparte hago hincapié en esto porque como piloto de avión yo también me costó acostumbrarme a acercarme a la aeronave desde el frente. Porque estamos acostumbrados a que con el avión la parte peligrosa está adelante. Entonces los pilotos de avión nos acercamos a la aeronave desde atrás. Bueno, en el helicóptero es al revés. Nada más, creo que con esto está toda mi presentación. Y bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta y yo se la pueda responder, con gusto. Walter, una consulta, Miguel, ahora ya es mi nombre. Te hago una consulta. Los que volamos helicópteros de radiocontrol, estamos hablando de helicópteros no de juguete, ¿no? Ya de radiocontrol, ya acrobáticos. ¿Nos resulta un poco más fácil aprender a volar un helicóptero real? Yo creería que sí, sí. No sé si mucho más fácil, pero ya la coordinación entre mayor cantidad de comandos juntos y cómo se comporta el helicóptero está. Cambia bastante el tema del punto de vista, ¿no es cierto? Que al ser piloto de helicóptero vos vas sentado arriba y ya también tenés que combinar el tema de los pedales. Bueno, tengo un amigo, Álvaro Niso, campeón de no sé cuántos trofeos de helicópteros radiocontrolados y aprendió a volar en Casilda también, incluso tenía un Sicaré. Yo creo que le ha costado un poquito menos. En resumen, a mí lo que me ayudó mucho, incluso yo volé solo, mientras hice el curso, mi primer vuelo solo en el helicóptero fue con 2 horas y media de vuelo.
a las 2 horas y media. Pero no porque sea un superdotado, sino porque me la pasé jugando en la computadora con un simulador que me había armado con pedales y un joystick y una palanquita para simular los movimientos del helicóptero. Obviamente que después hay una gran diferencia entre el simulador y el helicóptero real. Pero la parte más complicada, que es la de saber para qué sirve cada mano, o sea, saber, porque una cosa es saber la teoría y otra cosa es que salga automático el movimiento de la mano derecha con la mano izquierda y los pedales. Eso me ayudó mucho. Y yo creo que sí, también, siendo piloto de radiocontrol, algo bastante ayuda. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Cuando vos explicabas al inicio de la charla, hablabas de superar el 100% respecto a qué? Las RPMs, estabas mencionando en el instrumento que era 101%, 102% con respecto a qué porcentaje, que eso no quedó claro según me preguntan quienes están al lado mío. Ah, bueno, eso es en el vuelo normal, el porcentaje de RPM del motor. Ahí la vuelvo a compartir la pantalla, a ver si me sale. Compartir pantalla. Ahí está. Vamos al de la RPM. Ahí está. Es en este helicóptero particular, el arco verde del motor, que es esta flechita. A ver, no sé si se ve, ¿lo están viendo? ¿O se cortó? Bueno. No. ¿Se ve? No, pasaste. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está el tacómetro. Bueno, acá donde tengo el mouse, ese es el arco verde en el caso del Robinson 44. En este helicóptero, el helicóptero trabaja normalmente entre el 101 y 102% de RPM del motor, que son unas 2.700 RPM que gira el motor, en este caso un Lycoming 540. Hay otro helicóptero como el Sicaré, por ejemplo, que está entre el 99 y el 101%, el arco verde. Y así va variando, depende del fabricante. Respecto a las RPM del motor, entonces sería. Sí, el 110%, por ejemplo, del motor, claro. El del rotor tenemos un rango más amplio, el del rotor principal. Pero este rango se utiliza solamente en autorrotación. Claro. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo creo que fuiste bastante claro en todos los conceptos. Una preguntita por ahí. Yo lo estoy viendo, ¿no? En el tráfico normal de aeropuerto, digamos. No he visto muchas veces lo hacen circular por calle de rodaje en vuelo casi estacionario, digamos, hasta ir a cabecera y salir por la pista, digamos. ¿Es necesario todo ese protocolo? Sí, bueno. Depende de lo jodido del controlador, digamos. Exacto. Yo, bueno, en Bariloche sobre todo he tenido... Lo que pasa es que son cosas que los controladores por ahí no saben, pero el responsable de aclararlas y pedirlas es el piloto. Yo muchas veces, saliendo desde Bariloche, bueno, no sé si conocen, está la plataforma, está cerca de la cabecera de la 29, de la otra, la 11. El viento viene, o sea, si yo tengo que rodar hasta la cabecera 29, son como 2.000 metros de viento de cola, porque estoy en la otra punta. Pero pidiéndole al controlador, eso no es necesario y aparte es contraproducente y es muy peligroso rodar con viento de cola, con 30 nudos como suele haber en Bariloche. Lo que hace el piloto en ese caso tiene que ir rodando de cola, marcha atrás, para que sea más seguro, porque tiene que enfrentar el viento, porque el helicóptero es una veleta, hace el efecto veleta. Así que es muy peligroso ese rodaje.
Entonces lo que se pide es despegue directamente desde plataforma o desde la intersección donde se encuentra más cerca, a la pista. Si nos hacen ir hasta la pista, bueno, vamos rodando, enfrentando al viento a 1,5 metros del piso, a 2 metros del piso, tratando de exigirle lo menos posible al helicóptero. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Muy claro. He visto por ahí en algunas filmaciones de accidentes de helicóptero, he visto cuando hay una detención brusca del rotor principal con un cable, un poste que le pegan algo, se parte inmediatamente la cola. ¿Eso tiene que ver con la transmisión cardánica, supongo, que tiene hacia el rotor de cola? ¿Puede ser? Sí, depende cómo haya sido el accidente, más que nada por la inercia del momento brusco, o sea, del giro brusco que hace el helicóptero. La resistencia del boom de cola no alcanza a soportar esa aceleración que tiene, y se quiebra más que nada por exceso de esfuerzo mecánico. Eso ha pasado bastante, sí. Sí, igual cuando la pala del rotor pega contra algo rígido, ya el helicóptero prácticamente no sirve más nada. Ese tipo de parada brusca. ¿Te ha tocado pegarle el vuelo con el rotor? ¿Cómo? Perdón, se corta. ¿Te ha tocado pegar o algo con el rotor? Digo, tener algún incidente tipo que no sé, bajar o algo. No. La verdad que hasta ahora no. Y bueno, eso es tener mucho cuidado, o sea, es el cuidado que tiene que tener el piloto de helicóptero y que se gana con experiencia de saber los espacios que ocupa el helicóptero y bueno, y tener mucho cuidado cuando está cerca del piso. No sé qué pregunta. Murió la batería, dice. Chao, Sergio. Walter, creo que fue una charla hermosa y bueno, en nombre del Aeroclub le agradecemos a todos haber participado, Club Rosario. Le agradezco haber participado y veo que se ha mantenido, pero eso habla muy bien, porque realmente estamos curiosos, fíjate, ya la charla y seguimos atentos. Así que, Walter, como siempre, portándote con todos los amigos y agradecido y bueno, charla, invitar para que participen. Está muy bueno esto de que nos integremos los clubes como los estamos haciendo a través de Vuela, estamos teniendo una participación en conjunto en muchos y lo extendamos con los clubes, no sé si por la pandemia, pero la pandemia aumentó la zona, así que bueno, teníamos que ser y ya finalizamos, no quitarle más tiempo, así que agradecidos. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, Hasta luego, buenas noches. Se hizo más larga de lo esperado y bueno, gracias por la paciencia y por estar. Lo estuve grabando la charla, así que la voy a subir para los que la quieran ver o si se la quieren compartir a algún amigo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Walter. Gracias, chicos. Gracias, Jorge, a todos.